Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre la introducción a la anatomía de la cabeza, la cara y el cráneo, en continuación con el estudio de los huesos que hemos iniciado en esta semana. La cabeza es la parte superior del cuerpo, está unida al tronco a través de una estructura anatómica que se llama cuello, y la cabeza se constituye en el centro de control y comunicación en el área de carga y de descarga de los estímulos de nuestro organismo. En la cabeza vamos a encontrar una serie de estructuras anatómicas relacionadas con los receptores sensoriales de los principales órganos especiales, como son los ojos, los oídos, la boca y la nariz. Encontramos también los instrumentos para la expresión, el instrumento para la emisión de la voz, de la entrada de los alimentos y de la salida de dióxido de carbono como sustancia de desecho a través de las fosas nasales en el proceso de expiración. Encontramos también en la cabeza el cerebro y por tanto las estructuras que tienen que ver con la conciencia, con la creatividad, la imaginación, la toma de decisiones y la memoria. Y además encontramos el cráneo o la cavidad craneal y las meninges, que son las cubiertas protectoras eh, del cerebro. Vamos a encontrar además una serie de aperturas, como son la apertura de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal y de la cavidad bucal, y además una especie de glándulas que lubrican para que los procesos fisiológicos que realizan estos diferentes órganos pueden darse de la mejor manera, y válvulas que pueden cerrar la entrada o la salida de estas aperturas. Encontramos también la órbita, que alberga los ojos, encargados de todo lo que es la visión, en general el órgano de la vista. Y también en la cara vamos a encontrar las estructuras que nos permiten tener una identidad individual de acuerdo a nuestra raza, a nuestro sexo y a nuestros factores hereditarios. Y además todos los elementos, tanto óseos como musculares, y además relacionados también con las glándulas que provocan saliva y que en conjunto van a permitir la realización de la masticación. Todos estos elementos los vamos a encontrar en la cabeza. El cráneo es el esqueleto de la cabeza, es una estructura formada por aproximadamente 22 huesos separados, que lo vamos a encontrar dividido en dos estructuras anatómicas básicas, que son el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo lo vamos a estudiar primero, vamos a estudiarlo en detalle, y después vamos a pasar a todo lo que es el viscerocráneo. En cuanto al neurocráneo, vamos a encontrar que es una caja ósea que alberga el encéfalo y que alberga a las membranas que cubren al encéfalo, que reciben el nombre de meninges. Está formada por una serie de 8 huesos, dos series de huesos pares bilaterales, es decir, localizados a cada uno de los lados del cráneo, que son los temporales y los parietales. Y también va a presentar una serie de 4 huesos impares que están localizados sobre todo en la línea media o línea axial. Aquí vamos a encontrar el hueso frontal, el hueso etmoidal, el esfenoidal y el hueso occipital. En resumen, el neurocráneo es la caja que guarda el encéfalo y las cubiertas del encéfalo, y está formada por 8 series de huesos. 2 series pares, que serían 4 huesos en total, y 4 huesos impares que están localizados en la línea media del organismo. En cuanto al viscerocráneo, este va a constituir lo que nosotros conocemos como la cara, es decir, que comprende los huesos de la cara, y está formado por 15 huesos. Estos huesos están distribuidos en huesos pares y en huesos impares. Hay 3 huesos impares que están localizados también en la línea media, que son el hueso mandibular o maxilar inferior, el etmoides y el vómer.
Y los huesos pares, localizados a cada lado de la línea media, son los huesos maxilares superiores, los cornetes nasales inferiores, los huesos cigomáticos, los huesos palatinos, los huesos nasales y los huesos lacrimales. Así se forma entonces el cráneo, tanto a partir del neurocráneo como del viscerocráneo. ¿Qué va a pasar entonces con el neurocráneo? Que es, como decíamos anteriormente, la estructura que guarda el encéfalo y sus cubiertas. Pues el neurocráneo es la parte más superior del cráneo, posee un techo que se parece a una cúpula y que anatómicamente recibe el nombre de calvaria, está formado por huesos planos y posee un suelo que conocemos también anatómicamente como base del cráneo. Esta base del cráneo está formado por huesos irregulares, aunque pueden poseer estos en alguna parte porciones que son planas. ¿Cuáles huesos van a dar lugar a la formación de la calvaria? Pues a la calvaria va a dar lugar el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Como habíamos visto antes, estos huesos están unidos por una especie de articulación fibrosa que reciben el nombre de suturas, que son inmóviles y de forma dentada. Y la base del cráneo, bueno, está formada básicamente por el esfenoide y por los huesos temporales. Estos huesos durante la infancia están unidos por cartílago hialino y bueno, ya sabemos que en la edad adulta están totalmente osificados. Aquí está la estructura que corresponde a la calvaria, como ya dijimos, la parte más superior, y la base del cráneo, que está constituido principalmente por el hueso temporal y el hueso esfenoide, que vista en una vista superior podemos ver aquí el hueso esfenoide, que está pintado de rojo, y el hueso temporal, que está formando básicamente la parte lateroposterior de la base del cráneo. Otra vista aquí de la división del neurocráneo, que está la calvaria y la base del cráneo, y esta parte que está aquí sería el esqueleto de la cara o viscerocráneo, que vamos a ver más adelante. Como ya les dije, el esqueleto facial recibe el nombre de viscerocráneo. Este va a constituir la parte anterior del cráneo y los huesos que rodean prácticamente todo lo que es la cavidad bucal. Aquí van a estar estos huesos coloreados de amarillo, que son los maxilares superiores, uno derecho y uno izquierdo. Vamos a encontrar también eh, los cornetes nasales inferiores, el vómer, que es un hueso impar localizado en la línea media, los huesos palatinos, los huesos nasales y también los huesos lacrimales. Formando también el macizo facial vamos a encontrar los huesos cigomáticos, que son los que van a formar lo que podemos tocar a nivel del cachete, y el hueso maxilar inferior o mandíbula, que también forma parte del macizo facial. Y como vimos antes, pues en el viscerocráneo vamos a encontrar eh, la cavidad auditaria, la cavidad nasal y la ya mencionada cavidad bucal. Esto ya está dicho, es el mismo esquema que habíamos visto en una de las primeras diapositivas. En una vista lateral, pues nosotros podemos ver los huesos que identificamos en el neurocráneo, el hueso frontal, el hueso parietal, sabemos que son bilaterales, o sea, hay uno en el otro lado, el hueso occipital y el hueso temporal, que también es bilateral. En amarillo aquí estamos viendo el esfenoide y también aquí estamos viendo el etmoide, que el etmoide forma parte, aunque en muy pequeñas proporciones, del neurocráneo y también forma parte de manera principal del viscerocráneo. Aquí están de nuevo los huesos faciales que vimos, repetimos, los huesos lacrimales, los huesos nasales, los huesos palatinos, los cornetes nasales inferiores, el vómer, los maxilares superiores derecho e izquierdo y el maxilar inferior o mandíbula. Fíjense que el maxilar superior
es el hueso que ocupa prácticamente todo lo que es el viscerocráneo y en conjunto con el maxilar inferior pues son los que contienen las cavidades alveolares para que los dientes puedan articularse y formar aquella articulación periodontal que habíamos mencionado cuando estudiamos articulaciones. Nueva vez una imagen del viscerocráneo o cráneo de la, o mejor dicho, esqueleto de la cara. Hay unos huesos pequeños que están pequeños y grandes que están localizados en el cráneo que se caracterizan por tener en su interior una pequeña proporción de aire. Son huesos huecos, reciben el nombre de huecos neumatizados. Esto permite que los huesos tengan un peso inferior, por lo que están llenos de aire en su interior y además tienen una función importante en la fonación de la voz. Estos huesos van a formar lo que nosotros conocemos como senos paranasales y van a ser mencionados según el hueso al que corresponde. Vemos los senos frontales que están localizados en el hueso frontal, los senos etmoidales que están localizados en el hueso etmoidal, el seno esfenoidal que está localizado en el esfenoide y los senos maxilares que están localizados en el hueso maxilar. ¿Qué pasa con estos senos? Que estos senos tienen normalmente una pequeña cantidad de aire, como ya le dije, pero poseen también una especie de glándulas que secretan un líquido en su interior. Y entonces, en dependencia de la capacidad que este líquido tenga de mantenerse o de fluir a través y en combinación también con el oído y la cavidad nasal, pues entonces si ese liquidito pequeño no puede salir, se producirían algunas inflamaciones o infecciones en este lugar que nosotros conocemos como sinusitis. La cara va a ser definida como la superficie anterior de la cabeza y se extiende desde la frente hasta el mentón y de oreja a oreja. La forma básica de la cara está determinada por los huesos que la forman y por supuesto por las características anatómicas del sexo, de la raza de cada paciente. La cara desempeña un papel fundamental en la comunicación, en la identidad y en la expresión facial de los pacientes. El cuero cabelludo es un componente de piel que normalmente presenta también cabello o pelo y de tejido celular subcutáneo que cubre el neurocráneo desde las líneas nucales superiores hasta el borde supraorbitario del hueso frontal. Y lateralmente el cuero cabelludo se extiende desde la fascia temporal hasta lo que nosotros conocemos como arco cigomático, que sería esta línea que se marca en este nivel. El cuero cabelludo se compone normalmente de 5 capas. Las 3 primeras capas forman como si fuera una sola capa, es decir, que se mueven en un solo movimiento todos. Ahí está la piel, el tejido conectivo y la aponeurosis epicraneal. Y las otras dos estructuras que forman el cuero cabelludo son el tejido areolar laxo y el epicráneo. En esta imagen podemos ver la piel, el tejido conectivo y la aponeurosis, que son los 3 elementos que habíamos dicho que forman como una sola unidad. Y vemos también el tejido conectivo laxo un poco más hacia adentro y el pericráneo, que es una lámina fina, delicada, que es como si fuera el periósteo de los huesos del cráneo. En esta imagen vemos entonces que el hueso del cráneo pues está cubierto por ese tejido conectivo con piel y tejido celular subcutáneo que cubre todo lo que es el cráneo, desde, como ya dijimos, desde las líneas nucales superiores hasta el borde supraorbitario del hueso frontal.